No sé si hay algo más hermoso que la voz de un niño. Simplemente el sonido cristalino puro de la música y la armonía saliendo de esos niños preciados es un regalo tan preciado. Gracias a todos los que participaron en esta mañana para enriquecernos de esta manera tan maravillosa con nuestros niños. Realmente, si ustedes recibieron el libro que les entregaron, ahí hay una foto de un libro que acabo de terminar, La guerra contra los niños, va a estar disponible en enero, está en la casa de publicación. Estaba en el proceso yo de escribir ese libro y pensando en lo que estaba pasando con los niños de nuestra cultura, que pensé que como iglesia necesitábamos afirmar nuestro compromiso con los niños. Esa es una administración que Dios nos ha encomendado y tenemos que asumir esa responsabilidad de manera seria. Y sé que lo hacemos. Lo que está pasando a los hijos, niños en esta cultura es horrendo. Es un desastre, tanto temporal como eternamente. Está siendo ejecutado por básicamente todo grupo que tiene intereses en nuestro país, desde los medios de comunicación hasta los políticos, para crear un mundo en donde ataquen a los niños. Pero si usted entiende el interés que Dios tiene por los niños, usted va a entender qué tan serias son las consecuencias cuando se toman estas medidas contra los niños. De hecho, Jesús hizo el comentario que en lugar de ofender a un pequeño, dándonos una ilustración de un creyente, estaría mejor que se colgara usted una piedra de molino de asno que se ahogara en el mar, en lugar de hacer tropezar a uno de esos pequeños. Dios está al tanto de cómo tratamos a los niños. Si no hubiera otra evidencia del juicio de Dios sobre esta nación y la manera en la que ha llegado a tratar a sus niños, solo eso va a evidenciar que Dios ha entrado en juicio contra nosotros. La iglesia y el evangelio, claro, es la única esperanza para la siguiente generación. Y sé que todos estamos preguntándonos, ¿cómo va a ser la siguiente generación? Puedo responder eso, bíblicamente va a ser peor. Porque la Biblia dice que los malos hombres van de mal en peor. No mejora, empeora. Y eso significa que la gente que va a hacer que esta cultura empeore son los hijos de esta generación. La influencia, ustedes están conscientes, no tengo que hablar de eso. Estamos preocupados por la respuesta correcta, tanto como iglesia como padres y creyentes a nivel individual. Grace está por los niños. Eso lo quiero decir de dos maneras. La gracia divina, claro, está a favor de los niños, por los niños, y Grace como iglesia ciertamente está a favor de los niños. Lo que ven en el futuro de nuestra sociedad, vamos a hacer lo que podamos por proveer un lugar donde la palabra de Dios sea suprema, porque ahí está Cristo gobernando sobre su iglesia, en donde los niños son protegidos e instruidos en justicia para que ellos puedan crecer y puedan llegar a amar al Señor y sean bendecidos y hereden vida eterna. Ahora, Jesús tuvo un entendimiento completo de los niños. Y es verdad, como dijo el salmista, Jesús ama, como dice la canción, Jesús ama a los niños, y eso es verdad. Y realmente los amaba de una manera muy real, y quiero mostrarle eso por unos momentos en esta mañana. Así que abra su Biblia en Mateo 11, Mateo capítulo 11. Y nuestro Señor aquí, claro, está enfrentando el hecho de que Él ha venido a Israel y el pueblo lo ha rechazado, los líderes religiosos lo han rechazado, aunque Él es el Hijo de Dios y Él es su Mesías, su Rey esperado, lo han rechazado.
le han dado la espalda a Él, se han vuelto en contra de Él y, como ustedes saben, eran tan hostiles hacia Jesús que ellos presionaron a los poderes romanos que estaban ocupando Israel en ese entonces para ejecutarlo en una cruz. El asunto del rechazo nacional de Israel en contra de su propio Salvador y Mesías está conectado a la conducta de los niños en este pasaje de Mateo 11, versículo 16. ¿Mas a qué compararé esta generación? Semejante a los... Es una generación que resiste la obra de Dios, que resiste al Hijo de Dios, que ignora al Hijo de Dios, que rechaza al Hijo de Dios. ¿Mas a qué compararé a esta generación? Y Jesús escoge una ilustración de niños. Es semejante a los muchachos, son niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, los otros niños, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahora, eso a primera vista podría parecer un poco oscuro, así que permítame decirle lo que está pasando aquí. Jesús está identificando a los niños como una ilustración de pecadores. Es correcto, como una ilustración de pecadores. Los pecadores son como niños obstinados, niños caprichosos, indiferentes, niños desobedientes. Y usted ve esa obstinación y usted ve ese capricho y usted ve esa resistencia cuando usted los ve jugar. Ahora, los niños en tiempos antiguos les gustaba jugar, como los niños en la actualidad, juegos que son una mímica de la conducta de sus padres. Los dos eventos más grandes en la vida para ese pueblo antiguo eran las bodas y los funerales. Todo se detenía y toda la celebración se enfocaba en la familia, en la boda, y era el momento de gran gozo y felicidad, y era un evento tan especial que tomaban varios días cumplirlo y todo tipo de desarrollo en torno a él. Entonces, a los niños les gusta jugar a la boda, pero también eran tan probable que jugaran otro juego, lo podría llamar el juego del funeral, porque ese también era otra experiencia alargada que duraba varios días, conforme ellos recordaban la vida de la persona que ya no estaba y expresaban su tristeza y dolor. Y habían ciertas conductas en una boda, como la música y el baile, y habían ciertas conductas en un funeral. La música se volvía un canto fúnebre, una canción triste. Pero habían niños ahí en la plaza y estaban jugando a la boda y jugando al funeral. Y le decían a los otros niños: vengan, jueguen con nosotros. Y no querían jugar. Se rehusaron a hacer eso. Tratamos de jugar a lo feliz, tocamos la flauta y no bailasteis. Tratamos lo triste, intentamos con lo triste, endechamos y no lamentasteis, no vinieron, no quisieron jugar con nosotros. ¿Qué está viendo esto? Bueno, Jesús lo explica directamente en los versículos 18 y 19. Porque vino Juan el Bautista, el profeta que precedió a Cristo, que ni comía ni bebía. En cierta manera, él era un símbolo de funeral. Él vivía en el desierto, él usaba una piel de animal, él comía langostas y miel silvestre, lo cual realmente era un tipo de ayuno, evitando cualquier tipo de alimento normal, viviendo en una situación de privación con lo mínimo, en una existencia con lo mínimo. Y este era Juan. Y él estaba llamando a la gente a venir al Mesías que había llegado, y la gente no no lo acompañó, no quería tener nada que ver con Juan. De hecho, decían acerca de él
demonio tiene? Y Jesús dijo que fue el profeta más grande que había vivido hasta ese entonces. Sí, el hombre más grande que había vivido hasta ese entonces. El pueblo de Israel no querían unirse a Juan el Bautista, y en su austeridad, en su actitud de arrepentimiento y preparación para la llegada del Mesías. Por otro lado, el Hijo del Hombre vino, versículo 19, y él no estaba aislado de la gente, él no vivía en el desierto, él no comía langostas y miel silvestre, él comía alimento normal y comía con mucha gente y muchos contextos. Él comía lo que le servían y bebía. Eso quiere decir que tenía una vida normal, el tipo de vida que reflejaba celebración, como una boda. Y aquí vino el Hijo del Hombre, uniéndose de manera plena a el contexto social con la gente, y dijeron acerca de él: él eres un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En otras palabras, cuando realmente Israel con Israel no podías ganar. Había un hombre que en cierta manera simbolizaba un tiempo triste, un tiempo sobrio, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo en el que debían examinar su corazón en profundidad. Ellos dijeron: tiene un demonio. Y vino Jesús sanando a todo mundo día tras día tras día, y había gozo por todos lados debido a sus curaciones y su enseñanza, y las multitudes eran masivas en torno a Jesús, y era un tiempo de música, y era un tiempo, usted podría decir, para bailar con gozo. Pero Israel no tampoco quiso hacer eso. Dijeron acerca de Jesús que él era un glotón. Porque come con todo el mundo, lo acusaron de glotonería. Y después, debido a que él comía y bebía con todos, lo acusaron de ser un borracho. Y después lo acusaron, debido a que él estaba con todo el mundo, de asociarse con la escoria. Entonces, no importaba si era la austeridad de Juan el Bautista o si era el involucramiento completo de Jesús en la plenitud de la vida social, la nación rechazó a ambos. Y eso es ilustrado por la actitud de los niños. Entonces, simplemente establezca esto en su mente. Jesús entendió que los niños eran, eran obstinados, necios, no amigables. En una palabra, Él los usa como una palabra de pecadores. De hecho, realmente es muy sorprendente cuando usted piensa en la proporción del pecado de Israel, en el rechazo del precursor del Mesías y el Mesías mismo. Usar la ilustración de esos son niños es para mostrarle cuán severo es el pecado en el corazón humano, incluso con los niños. Entonces Jesús entendió que los niños pueden ser una ilustración de aquellos que lo rechazan a Él. Ahora, vaya a Mateo 18, porque aquí usted encuentra solo lo opuesto. En Mateo 18, en el versículo 1, los discípulos vienen a Jesús y le hacen una pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo esto: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora aquí Él usa a los niños como una ilustración de aceptación, de conversión. Porque como dice el versículo 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por un lado, los niños pueden, por su naturaleza pecaminosa, ser una ilustración del rechazo del Señor. Por otro lado, pueden ser una ilustración por
La humildad y aceptación de aquellos que vienen al Señor y entran en su reino. Él dice, lo que marca a los niños que los hace una buena ilustración de salvación es humildad. Los niños no han logrado nada, nada ciertamente que de alguna manera los haga aceptables para Dios. Ciertamente no en el sistema legalista judío. Los líderes de Israel eran indiferentes a los niños, eran más que indiferentes a los niños. Veían a los niños como una intromisión, una interrupción, porque en un sistema en donde tienes que ganarte la salvación mediante ciertas ceremonias religiosas y ciertas conductas morales, los niños no tienen nada que hacer. Entonces realmente eran irrelevantes. Cuando Jesús dijo, tienen que volverse como un niño para entrar al reino, Él estaba diciendo algo que era tan perturbador que incluso es difícil para nosotros entenderlo. ¿Creen que tienen que alcanzar algo para entrar al reino? Pero un niño que no ha alcanzado ni logrado nada es una ilustración de lo que de hecho, de la persona que de hecho hereda el reino. Estaban ellos enredados en este sistema por obras. Como los niños no podían lograr eso, eran en su niñez irrelevantes y de poco interés para los líderes religiosos de Israel. Ahora, si usted ve el capítulo 21 de Mateo, Jesús de nuevo presenta a los niños. Está en capítulo 21, versículo 14. Y los ciegos y cojos vinieron a él al templo y los sanó. Él hizo esto diario. Simplemente él se acercó a un ciego y él decía, puedes ver. Y a un cojo, a un sordo le decía, puedes oír. A un cojo le decía, ahora puedes caminar. Y se acercaba a una persona que no puede hablar y le puede decir, abre tu boca, puedes hablar. Él hizo eso día tras día, tras día, tras día. Y los principales sacerdotes, versículo 15, los escribas, viendo las maravillas que hacía, lo vieron todo. No estaban saliendo hosanas de ellos. Aunque lo vieron, no podían negarlo. Y después versículo 15 dice, y a los muchachos o niños aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. Hay niños ahí corriendo en el templo y viendo lo que Jesús estaba haciendo, ellos comienzan a gritar, Hosana al hijo de David. Ese es el reconocimiento del Mesías. ¿De dónde sacaron eso? De donde los niños sacan todo. Eso es lo que sus padres dijeron cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? Simplemente están imitando a sus padres. Hosana al hijo de David. Ellos literalmente son ilustraciones de adoradores verdaderos. Entonces, ellos fueron usados por Jesús para ilustrar a aquellos que lo rechazan, para ilustrar a aquellos que lo aceptan y para ilustrar a aquellos que lo alaban. Y Jesús le dijo a la multitud que estaba tan indignada porque estos niños estaban alabando a Jesús. Él les dijo, ellos le dijeron, oye lo que estos dicen. No es que tenían el entendimiento completo de lo que significaba, pero lo que estaban diciendo era verdad y era un cumplimiento del Salmo 8. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Estamos hablando de niños pequeños.
imitando a sus padres que han dicho, Hosana al Hijo de David. Los niños, de nuevo, son ilustraciones de adoradores verdaderos. Y debe entender usted esto, que esto ofendió a la gente en el sistema de una religión por obras, porque los niños no podían, en su perspectiva, ser parte del reino de los cielos. Nada de lo que dijeron de alabanza a Dios podía tener alguna importancia, porque no habían alcanzado la madurez para haber aprendido su derecho de ser adoradores. Ese es el sistema de obras. Pasa por alto a los niños. No tiene nada que ofrecerle a los niños, porque ellos no pueden ganarse su entrada al cielo. Vaya al capítulo 19. Capítulo 19. No se preocupen por ese bebé, me encanta oírlo. Mateo 19. Es cuando los adultos comienzan a hacer eso que me preocupa. Entonces, en el capítulo 19 de Mateo, entonces le fueron presentados unos niños. Le trajeron unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Ahora, mire, los padres judíos estaban preocupados por sus hijos, igual que usted, estaban preocupados por el reino de los cielos y que sus niños fueran parte del reino de los cielos. Ellos estaban preocupados por la salvación de ellos, estaban preocupados porque estuvieran bajo la bendición y favor de Dios. Y entonces era tradicional en la vida religiosa judía que los padres trajeran a sus hijos para traerlos a un profeta o a un escriba o a algún maestro, algún rabino, y que fueran con la persona religiosa para que orara por sus niños, para que orara bendición sobre sus niños. ¿Cómo hacían eso? Particularmente en el día de la expiación. Esa era una característica de los padres y hacían algo que hacían por costumbre. Deseaban que Jesús orara por los niños. ¿Y qué era lo que esperaban que fuera esa oración?